que te atormenta, algo que no has podido dejar, algo que impide venir a las Escrituras, algo que no te permite permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Hoy el Señor ha preparado, como todos los días de nuestra vida, porque cada día que el Señor te da a ti y me da a mí, y nos da a la iglesia un nuevo día, es para que disfrutemos de Él, de ese día. Es para precisamente bendecir a otros, es precisamente dar el amor que Él dio en la cruz del Calvario por ti y por mí, es dar ese amor a otros, es poder entregar nuestra vida por otros, es poder decir confiadamente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es poder decir confiadamente: el Señor, por cuyas heridas ya fuisteis sanados y curados. Mi madre, mi tío, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi compadre, mi comadre, aún mi propia vida, el Señor ya se ha llevado cualquier enfermedad. El Señor en su cuerpo cargó todo nuestro pecado. Señor Todopoderoso, te pedimos en esta mañana, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Padre, te suplicamos, te rogamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes para poder, Padre de la gloria, recibir tu palabra. Señor, grabalas en las tablas de nuestro corazón, ponela por obra, Señor. Señor, no queremos ser tan solos oidores, no queremos ser oidores. Señor, la iglesia tuya no es oidora. Hoy tu iglesia es la iglesia que tú plantaste aquí en la tierra, la iglesia, la única iglesia que hay en el mundo entero que es tuya, porque esta iglesia local, mi Señor Jesucristo, es tuya. Esta iglesia tú la levantaste, Señor, y a esta iglesia local tú vas a ir trayendo cada día, se van a multiplicar todas las almas que han de ser salvas, Señor. Señor, esta es tu iglesia. Tu iglesia, esta no es una iglesia oidora, esta iglesia es una iglesia hacedora de la palabra de Dios, hacedora del amor de Dios, hacedora del gozo de Dios, hacedora de la paz de Dios, hacedora de la mansedumbre de Dios, hacedora de la templanza de Dios, hacedora de la fe, hacedora del amor. Esta es una iglesia, Señor, donde tú estableciste, donde sigues levantando, Señor, obreros para la mies, donde sigue levantando predicadores, donde sigue levantando, Padre de los cielos, Señor Todopoderoso, intercesores, adoradores, Señor, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que te aman, hombres y mujeres que buscan tu presencia, hombres y mujeres que permanecen, hombres y mujeres llenos de vida, hombres y mujeres que buscan escudriñar tus promesas, hombres y mujeres que buscan y escuchan la voz de Dios, hombres y mujeres que renunciamos a las voces de los hombres, a las voces del mundo, a las voces del éxito, a las voces del fracaso, a las voces de la enfermedad. Hemos renunciado, Señor, y hoy es una iglesia establecida conforme a la voluntad y el propósito tuyo, guiada por el poder y la llenura y la unción del Espíritu Santo de Dios. Esta es tu iglesia, Señor, esta es tu iglesia, Señor, y aquí estamos, Señor. Por eso tu palabra dice: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, y le levantaremos y exaltaremos y glorificaremos tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos, Padre, porque hace más de 2000 años, Señor, las voces que escuchó Pilato fueron las voces del mundo, pero no escuchó la voz de Dios a través de su esposa. Su esposa le decía: no tengas nada que ver con ese hombre, Pilato, no tengas nada que ver con
escuchó la voz de Dios. Pilato escuchó la voz de los hombres. Pero gracias al Señor, Él fue crucificado. Pero en su sepultura hubo dos grandes hombres de Dios, José de Arimatea y Nicodemo, que tenían algo grandioso. Con honores enterraron, con honores sepultaron al Rey de Reyes y Señor de Señores en una tumba nueva, con las mejores, con mirra, con todos los inciensos, con sábana nueva, blanca. Lo envolvieron, Señor. Pero hubo discípulos, Señor, como estos hombres, Nicodemo, Señor, José de Arimatea, Señor. Pero hoy podemos decir que Él resucitó, Señor, que Él al tercer día, Señor, venció al enemigo, que al tercer día resucitó, y que hoy, Señor, reconoce tu iglesia. Esta tu iglesia reconoce que está sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Padre de los cielos, sé que en esta iglesia, Señor, hay hombres y mujeres todavía, Padre, que dudan de ti, Señor, que dudan todavía, Padre, del poder de tu gloria, Señor, del poder de tu sanidad, del poder de tu restauración, el poder de perdonar pecados, Señor. Padre, te suplico por ellos. Suplico por ellos para que tú seas hoy desarraigando, arrancando de su corazón, de su alma, todo aquello que impide que estos varones y mujeres puedan escuchar la voz audible del Padre, Señor. Y renunciamos a escuchar la voz de los hombres, Señor. Hoy, Padre de los cielos, te clamamos a ti, Señor, que a través de tu enseñanza y de tu palabra podamos, Señor, con libertad salir de aquí y decir confiadamente: el Señor hizo la obra hoy en mi vida, el Señor hoy me bendijo, el Señor hoy me restauró, el Señor hoy me fortaleció, Señor, me dio nuevas fuerzas como la del búfalo, el Señor hoy limpió mi pecado, el Señor hoy limpió mi inmundicia, porque yo le creo a Dios, porque Él vive y reina para siempre. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber dispuesto todo el corazón, cada corazón, tu iglesia, Señor. No necesitas corazones dispuestos, contritos y humillados, Señor. Aquí estamos, Señor, nosotros, tu iglesia, para ti, Señor. Vamos a San Juan, capítulo número 13. San Juan, capítulo número 13. Vamos a mirar cada palabra, cada coma, cada punto, cada pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Él conoce cada una de estas grandes bendiciones que nos da día tras día. San Juan capítulo 13,
Pero vamos a ir primeramente al versículo número 34 y el versículo número 35, mis hermanos. Iglesia, tomemos esta palabra, mis hermanos. Es una palabra que hoy necesitas tú, como la que necesites. Creo que hay más Biblias adentro, hermanos. ¿Sí? Saquemos las Biblias, estamos seguramente. Por favor, gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Es una palabra que nosotros necesitamos, hermanos. A veces nosotros nos conformamos, o a veces las personas se conforman con las migajas que caen de la mesa del rey. Pero ¿qué hizo esta mujer con su hija que estaba enferma? Le dice al Señor: sí, pero los perrillos comen de la migaja de la mesa del rey. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo al ver la unidad del corazón de esta hermosa mujer? ¿Qué le contestó el Señor? Se admiró por la fe de esta mujer. Se admiró aún más, de pronto, que muchos que lo seguían a ella. Dios lo que quiere que tú, el Señor quiere admirarse, no de pronto el conocimiento que tú tengas en tu mente, sino que se admire el amor y la fe que tienes en tu corazón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo en el versículo número 34: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Si ese mandamiento nuevo, amada iglesia, ese mandamiento nuevo debe estar en el corazón de la iglesia. Ese mandamiento nuevo es el que impacta a las naciones, hermanos. Ese mandamiento nuevo es aquel que está transformando y renovando el corazón de los hombres, hermanos. Ese mandamiento nuevo es el que tú y yo debemos anhelar todos los días de nuestra vida. Señor, yo quiero cada día más ese mandamiento nuevo. Ese mandamiento nuevo es el que le está permitiendo a muchos predicar las buenas nuevas de salvación. Ese mandamiento grande y poderoso. Esa palabra que decía amor. ¿Sí escuchaste la alabanza? Ese amor es el más grande sobre todas las cosas, hermanos. Ese amor es el que necesita hoy por hoy la iglesia del Señor. El amor de Cristo, mis hermanos. Anhela ese amor tan grande. Anhélelo todos los días de tu vida. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El Señor no mandó a odiar el mundo, hermanos. El Señor no mandó a odiar a los inconversos. El Señor no mandó a odiar a tu adversario. El Señor no mandó a odiar la naturaleza. El Señor mandó, dijo: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, versículo 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Iglesia, anhela el amor de Dios todos los días de tu vida, pero no te quedes en el anhelo, porque cuando tú anhelas lo recibes, pero cuando tú anhelas y pones por obra es porque has recibido el verdadero amor de Dios. Ese amor es el que tú necesitas para poder comprender a tu esposa. Ese amor es el que tú necesitas para poder conducir a tus hijos a buenos caminos. Ese amor es el que tú necesitas para poder llevar a un mundo perdido que necesita y se destruye día tras día porque no conocen ese camino, porque no conocen, no tienen la visión que tiene la iglesia, que se llama el amor de Cristo en su corazón. Amén. Ese es
hizo un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como Cristo te amó a ti, que nos amemos los unos a los otros. Versículo 35 que dice, vamos un momentico a Juan 15:12. Ahí adelantito, Juan 15:12, ¿qué dice, hermanos? Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis que unos a otros como yo os he amado. Este mandamiento, ¿de quién es? De Jesús. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros. No puede existir en la iglesia que un hermano o una hermana con una mirada desprecie a su hermano. No puede existir, pero ¿sabe por qué existe eso en la iglesia, hermanos? Porque desde los hogares donde se establece la primera iglesia, desde ahí no hay buenas miradas los unos con los otros. Amén. Hermanos, este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué dice Juan 17:1, iglesia? ¿Qué dice? Estas cosas habló Jesús. ¿Qué habló Jesús, iglesia? Jesús dijo, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Padre amaba al Hijo. Y eso que el Padre sembró en el corazón del Hijo, el Hijo era recíproco con el Padre. Y así como el Padre lo amó y Él amó al Hijo, el Hijo amó también a lo que Dios le dio a Él también. Hermanos, Dios nunca, Jesucristo no nos ha dejado de amar. Él se fue, está sentado a la derecha de Dios Padre, pero Él aún nos sigue amando, hermanos. ¿Qué dice, mis hermanos preciosos? Juan 3:23, ¿qué dice, mis hermanos? Juan 3:23. Estamos hablando, no hemos entrado todavía en la enseñanza, hermanos. Porque si no hay amor en el corazón tuyo, tú no puedes ver las cosas que Dios está mostrando a la iglesia. Por eso la iglesia anda muchos enceguecidos, porque no se está viendo el amor de Dios. Porque cuando está el amor de Dios, tú ves todas las cosas de acuerdo al corazón, de acuerdo a cómo Dios ve las cosas. ¿Qué dice el versículo 23? Pero Juan, ¿por qué lo hacía? ¿Porque tenía odio y rencor en su corazón? No. Es un ejemplo, hermanos, de lo que tú y yo debemos estar haciendo en este tiempo, hermanos, los unos por los otros. ¿Por qué el apóstol Pablo fue tan radical? Dice, porque he sabido que entre vosotros hay celos, disensiones, contiendas, blasfemias, envidias entre vosotros, dice el Señor. ¿Tú crees que la iglesia del Señor podrá crecer y se podrá levantar cuando está dividida? No. Dijo el Señor, un reino dividido no prevalecerá. Unos decían, yo soy de avivamiento, otros decían, yo soy de manantial, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Acaso la denominación murió por nosotros? Iglesia, tenemos que tenerlo claro. ¿A quiénes servimos y a quién seguimos, hermanos? Segunda de Juan 5, ¿qué dice, hermanos? Segunda de Juan 5.
¿Por qué 5? Porque no tienes un solo capítulo. Y ahora te ruego, Señora, le dice el apóstol Juan, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Iglesia, tú no puedes seguir mirando los defectos de tu pareja. Tú no puedes seguir mirando los defectos de tus hijos. Porque el Señor dice en su palabra, si habéis nacido con Cristo, buscad las cosas de arriba. Muchos creen que han nacido de nuevo, pero no andan sino buscando las cosas del mundo. No están buscando a Cristo, porque es donde está sentado a la diestra de Dios Padre, iglesia. El propósito de la iglesia es buscarlo a Él a mañana y noche. Es predicar su palabra. Que si trabajamos, trabajemos para Él. No trabajemos para un salario, no trabajemos para los hombres, no trabajemos para los clientes. Trabajemos con denuedo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Versículo 35 de Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor. Y no dice el Señor aquí en su palabra. No lo digo yo, dice el Señor. ¿Cómo conoce Dios que tú y yo somos sus discípulos? ¿Cómo conoce Dios que tú y yo somos sus discípulos? Cuando nos amamos. Muy bien, hermano. ¿Cuándo qué? Nos amamos unos a otros. ¿Cuántos discípulos tiene la iglesia de hoy? Si no se aman. ¿Cuántos discípulos dice el Señor? En esto dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Iglesia, el amor de Dios traspasa fronteras. El amor de Dios derriba muros. El amor de Dios derriba la enfermedad. El amor de Dios derriba la escasez. El amor de Dios derriba el pecado. Y el amor de Dios trae sanidad a mi vida. ¿Tú quieres que el Señor te conozca a ti? Amén. Dice el Señor, amémonos los unos con los otros. En eso conoceréis que eres mi discípulo, dice el Señor. Los discípulos del Señor amamos. Los discípulos del Señor abrazamos. Los discípulos del Señor somos dadores. Y los discípulos del Señor nos negamos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dice que el amor tuyo y mi hijo debe ser semejante al amor de Él. El amor es más que una simple sensación de afecto. Hay muchos hermanos que son movidos por sus emociones. Hay muchos hermanos que se dejan llevar por las emociones. Son afectuosos, son cariñosos. Y muchos le dicen, ay, ahí está el amor de Dios en él. Pero ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es ese verdadero amor? El verdadero amor es aquel a cuya persona, amigo o amiga, le predicas la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. El Señor Jesucristo que vino aquí al mundo a aplaudir a los discípulos, a decirle que eran borrachos, a decirle que eran inmundos. No.
predicarle, a enseñarle a las almas que estaban perdidas. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo podemos amar a otros de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros? Muchos dicen, escúchenlo bien, iglesia. Muchos dicen, yo creo en la infalible palabra de Dios. Otros dicen, yo creo en la inspiración cabal de las Escrituras. Otros dicen, yo creo en la deidad del Señor Jesucristo. Otros dicen, yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario y se llevó todos mis pecados. Otros dicen, yo creo que Jesucristo resucitó al tercer día y habita aquí entre nosotros. Amén. Quiero decirles algo con mucho respeto y con mucho cuidado. El creer en todo eso no es lo que vence al mundo inconverso. Escúcheme bien. El creer en todo eso no es lo que vence al mundo inconverso. El mundo, ¿sabe qué necesita, mis hermanos? El mundo necesita un poquito del amor que Dios te dio a ti y del amor que Dios me dio a mí. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo, las gentes se mueren de guerra entre naciones. No. Las gentes están muriendo de hambre. No. La gente se está muriendo de enfermedades. No. La gente se está muriendo porque la iglesia se le olvidó dar ese poquito de amor que Dios nos entregó a nosotros. Un poquito de amor. Tú necesitas únicamente dar un poquito de amor a tu hermana. Tú necesitas dar un poquito de amor. Pero los religiosos nos hemos convertido en juzgadores. Los religiosos y legalistas nos hemos convertido. Eso es del diablo. Eso es de Satanás. ¿Quiénes somos nosotros? El Señor Jesucristo. Cuando Pedro fue parcial, fue radical, cuando Pedro dijo, Señor, si fuera necesario yo daría la vida por ti, Señor, no lo hagas. Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pero él no se lo pasó repitiéndole a Satanás. O sea, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo nombró en el Nuevo Testamento los evangelios a Satanás? Muchas veces. ¿Cuántas veces la iglesia se lo pasa repitiendo lo que el Señor nunca dijo? Lo dijo Él, pero porque la autoridad era de Él. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, id, le dijo id, una orden, le dijo id, y echen fuera demonios, agárrense con Satanás. ¿Así le dijo el Señor? No. El Señor le dijo id y predicad, id y llevad las buenas nuevas. Por eso la gente cuando dice, ay, cristiano, política empieza a sacar de la casa, fuera, fuera, fuera y fuera. ¿Qué dice Levíticos 19:18? Miren desde el principio. Miren lo que dice Levíticos, iglesia. No te vengarás. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová lo ordeno y lo digo. Hay que hacer lo que el Señor dice. Si te hacen mal, ¿qué dice el Señor? Devuelva 2 veces por mal. Ah, ¿dice eso la Escritura? ¿Con bien? ¿Y por qué a veces tú o yo hacemos lo contrario? ¿Por qué? Porque el amor de Dios. ¿Por qué, Luis?
Escúchalo bien, iglesia. ¿Sabe por qué hay muchas iglesias? ¿Sabe por qué la iglesia verdadera del Señor no está llena? Porque hay muchas denominaciones llenas. Pero ¿sabe por qué la iglesia del Señor verdaderamente no está llena, amados hermanos? ¿Sabe por qué no ganamos a los perdidos? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos que parecen caníbales. Es duro, hermano, pero escúchelo bien. Porque la palabra viene primero para mí. Hay muchos hermanos que parecen caníbales, se devoran con la lengua a otros hermanos. Y se los devoran, parecen caníbales. El Señor le habló a los discípulos o a los caníbales. ¿Qué hacen los caníbales? ¿Quién sabe de animales? De seres caníbales. ¿Cómo? Los caníbales, ¿qué comen? ¿Carne de animales? Ellos mismos se devoran. ¿Y qué hacen muchos caníbales en la iglesia? Dice el Señor, ¿se devoran o me los devoro a veces? ¿Qué personas, hermanos? A uno a veces le da temor decirle, hermana tal o hermano tal, yo le voy a recomendar que vaya y visite a la hermana tal. Le da a uno temor. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no se va a lo que Dios nos mandó, sino vamos como caníbales. Iglesia, la verdad de la palabra nos debe confrontar. ¿Sabe también por qué a veces nos ganamos a los perdidos? Porque somos a veces feroces. A veces el rostro es tenemos miradas que feroces. Y tenemos caras, no caras sino baratas, feroces. A veces también, ¿sabe por qué no ganamos a los perdidos? Que somos inhumanos. Sabemos que nuestra hermana está necesitada. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? ¿Sabe quién lo dijo? Lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Galacia. Se querían tragar los unos con los otros. Gálatas 5:15. Miren qué dice. Pero si están siempre mordiéndose. Oye, hermanos, miren, esta es una iglesia del Señor. Y a veces cuando hay hermanas o hermanos que dicen, ¿verdad? Sí, y a veces y hablan tanto que resultan que se los comen, los muerden. Dice, pero si están siempre mordiéndose unos y devorándose unos a otros, imagínense, hermanos. No simplemente los muerden, sino parecen caníbales. O eso no es un canibalismo lo que dice aquí. Pablo fue elegante. Pablo mismo lo dijo. No siempre dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Dígale al que tienes a tu lado, tenga cuidado. Pero dile que tenga cuidado. Tenga cuidado, dígale. Repítaselo otra vez, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Otra vez dígale, tenga cuidado. Porque así dice el Señor. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Dice el Señor. Diga, tenga cuidado. Corre el peligro.
¿De qué peligro se está corriendo entre la iglesia? ¿De destruirse qué? A otros. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir, no, es que la hermana, es que el hermano está pasando porque es que parece una metralleta de 60? ¿Nos unimos para orar? ¿O nos unimos para mordernos y devorarnos? Levante la mano a lo que el Señor les está hablando en esta mañana. Amén. Amén. Este es el tipo de cosas, escúchelo bien, hermano. Este tipo de cosas aleja a los inconversos de llegar a una iglesia cristiana. ¿Sabe qué dicen muchos inconversos? Yo prefiero no ir a esa iglesia porque en esa iglesia o con eso, o yo prefiero no ir a la casa de esa fulana o sultana que son cristianos, porque en esa casa o en esa iglesia no voy a escuchar sino chismes, murmuraciones, únicamente regaños, únicamente, y voy únicamente a recibir únicamente señalamientos, pero nunca puedo escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vas a un lugar y predicas la palabra media y dura hora y media murmurando, de nada te sirvió. ¿Te das cuenta tú que el mandamiento más importante, mis hermanos, para un cristiano no es el testificar, no es el decir varias citas bíblicas? Sino es el de servir, hermanos. Cuando está el amor de Dios, el amor de Cristo en nuestros corazones, toda la iglesia, ¿qué es? Servidores. No hay líderes, hay servidores. Pero muchos no quieren ser servidores, muchos quieren ser líderes, quieren ser apóstoles, profetas, maestros, quieren ser pastores, pero no quieren ¿qué? Servir. Miren lo que el apóstol Pedro recordó y nos recuerda a nosotros, primera de Pedro 1:22. No hemos entrado a la enseñanza, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas. Escúchelo bien. Escúchelo. Todos, a ver, todos le llamo la promesa. Todos. Habiendo purificado vuestras almas. Obediencia a la verdad. ¿Quién tiene un corazón puro? El que tiene el amor de Dios en su corazón. Amén. ¿Sí? Claro. Dice la Biblia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad, iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué purifica vuestras almas? La palabra de Dios. La obediencia y la palabra. ¿Y qué nos lleva a la obediencia? La palabra de Dios. ¿Qué decía esta mañana el Señor en el Salmo número 9, versículo 10? Esas promesas. ¿Qué decía el Señor en el versículo 10 del Salmo número 9? ¿Qué decía? En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Sabe por qué hay muchos en la iglesia que no confían en Dios? Porque no lo conocen. Y mira, iglesia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, hermano. Dios sabe, si usted o yo somos hipócritas. Ay, no sabe, hermanita, venga, no sé qué. Porque hoy se habló del amor.
Entonces ya viene la próxima vez, hermanita, ¿cómo le ha ido? Oiga, hermanita linda y hermosa, porque hoy se habló del amor. ¿Eso qué se llama? Fingir. Y el Señor los llama hipócritas. Dice, ¿qué dice el Señor? Amaos unos a otros. ¿Qué es entrañablemente? ¿Qué es entrañablemente? Que desde lo más profundo de nuestras entrañas. Con un corazón ¿qué? Puro. Y el corazón puro es aquel que tiene el amor de Cristo en su corazón. Mira el Señor Jesucristo. Como una mujer tan sencilla, Juan 12:3. Una mujer sencilla, una mujer de humilde condición, ¿cómo le demuestra a los discípulos, cómo le demuestra a tanto pelafustán que se las da así de pupi? Hay muchos pupis en la iglesia. Buenos días, hermana, Dios bendiga, hermana. Van a volar, hermano, parecen esos, ¿cómo se llama? Esos robots que yo estaba viendo anoche. El otro hacía así, el otro. Dice aquí, y le dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, dice la Biblia. María que tomó lo mejor, hermano, que estamos dándole a nuestros hermanos. Lo mejor. Dice aquí, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho ¿qué? Precio, iglesia. Escúchelo bien, iglesia. Cuando tú le vayas a dar a tu hermano, cuando tú vayas a traer a la iglesia, cuando tú vayas a bendecir a alguien, hermano, tiene que ser de mucho precio, hermano, que le duela a la carne, que le cueste, hermano. No le traigan los zapatos viejos ni el vestido ya, para que le coja pinzas el muchacho y no se le caigan los pantalones. Dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Mire, ¿para qué usó María ese perfume finísimo, hermanos? Levante la mano, escúchelo bien, hermanos. Levante la mano los hermanos que le han lavado los pies a un extraño, no por rito en una iglesia, no por rito en una iglesia. Y no lo hizo con agua y jabón fa, no. ¿Cierto? Si no dice la palabra, y los enjugó con sus cabellos, hermanos, miren. Y también dice, y la casa se llenó de olor del ¿qué? De perfume, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No los lavó. La Biblia dice que los ungió. Los ungió. ¿Y por qué lo ungió? ¿Por qué lo ungió? ¿Y por qué no los lavó? Jesús lavó los pies de los discípulos y María ungió los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque él era el ungido, hermanos. El ungido, escúchelo bien. Porque él era el ungido. Si tú eres el ungido, yo unjo tus pies. Porque le estoy lavando los pies ¿a quién? Al ungido. ¿Sí, hermano? Era el rey de reyes, sí, señor de señores, mis hermanos. En cambio, los pies de los discípulos fueron ¿qué? Lavados. ¿Saben cuál era la diferencia?
que Jesús pasó por este mundo. Nunca pecó, nunca se contaminó con nada del mundo, no contrajo ninguna contaminación, fue santo, inocente y sin mancha. Eso se llama ser ¿qué? Ungido. Él tuvo la oportunidad de estar, él estuvo rodeado de mujeres. Sí. Él estuvo rodeado de ladrones. Sí. Él estuvo rodeado de prostitutas. Sí. Él estuvo rodeado de ¿qué? De recaudadores de impuestos. Sí. ¿Se contaminó? No. No, mis hermanos. Mire lo que dice Romanos 10:15. Ya casi entramos en las cenas. Dice la palabra de Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién fue el único que vino primero a predicar sobre la tierra? Sobre la tierra. ¿Quién fue primero? Fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue enviado. ¿Cierto? Él vino a preparar el camino. Él no vino a predicar primero, él vino a preparar el camino del Señor. Y dentro de la preparación del camino del Señor, él empezó a enseñar, él empezó a compartir lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Pero el primero que vino a establecer el reino de los cielos se llama Jesucristo de Nazaret. Y dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que ser enviados para poder predicar la palabra de Dios. ¿Y quién nos envía? El mismo Señor Jesucristo, mis hermanos. No es porque yo le diga: hermana, predique, hermano, predique. ¿Y Dios a quién envía? Escúchelo bien. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los únicos pies que se ven hermosos sobre la faz de la tierra son aquellos que el Señor envía, y son aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas y la paz del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice el Señor, dice: de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Los pies hablan del caminar de una persona. Los pies hablan del caminar de una persona, mis hermanos. Y el ungüento habla de los pies de un ungido, del Señor Jesucristo. Los pies de los discípulos, ¿qué necesitaban? Ser lavados. Necesitaban ser lavados, mis hermanos. Acuérdense bien, iglesia. El Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos con agua, no con sangre. La Biblia dice que lo lavó ¿qué? Con agua, no con sangre. Al lavar al Señor Jesucristo los pies de los discípulos era una acción y era la demostración de humildad más grande que había sobre la faz de la tierra. Porque en ese tiempo los únicos que lavaban los pies eran los esclavos, eran los que lavaban los pies. Y él se hizo como un esclavo para lavarle los pies a los discípulos. Gloria a ti, Señor. Aleluya. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Versículos 13 al 16. ¿Qué instrucciones le da el Señor Jesucristo de Juan 13, 13 al 16? ¿Qué le enseña? ¿Qué instrucción le dice él? Vosotros me llamáis maestro. Miren lo que dice el Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Muy bien. Amén, hermanos.
Versículo 14, toda la iglesia, ¿qué dice? ¿Qué le toca a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le toca a la iglesia? ¿Cada año lavarle los pies como rito? Eso no es un rito. Eso es símbolo de qué? De humildad y de obediencia, mis hermanos. Por eso dice en el versículo número 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice el Señor, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso me sorprendo de que pregunte yo, ¿a cuántos les ha lavado los pies? Si me escuchan a mí otros que no están en el mismo espíritu, dice, ese se volvió loco. Pero no estoy loco, la escritura dice, versículo 15, la escritura lo dice, porque ejemplo os he dado, dice el Señor, lo dice la palabra, para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. No estoy loco, lo dice la escritura y lo que dice la palabra, usted y yo, lo debemos de ¿qué? De hacer. Versículo 16, ¿qué dice, iglesia? Cierto digo, el siervo es mayor que su Señor, es mayor el siervo nunca es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sabe por qué el Señor se lo había advertido? Porque esa misma noche ellos habían discutido quién era el mayor de ellos. Ellos esa misma noche, mira lo que dice Lucas capítulo 22. No, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, amada iglesia. Versículo 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa, o sea, hubo ¿qué? Sí, una contienda entre ellos, una disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Todos, versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, los líderes, ¿qué tienen que hacer? Servir. ¿Dónde están los servidores? Amén. Amén. El Señor no quiere pupis en la iglesia, el Señor quiere servidores. Los pupis están en el mundo. Versículo 27, ¿qué dice, hermanos? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. ¿Quién era el Señor? Servidor. Y a veces llega esa empleada a ayudarnos y dice, ay, pero a mí no me gusta que haga eso así. ¿Es que usted no sabe planchar? Y pan sale la pobre mujer a las 3 de la tarde, a las 4. Mire cómo veo. Todas esas personas criticonas son cookies. Todo el que critica a aquel que hace algo en la casa de Dios o que hace algo en tu casa, realmente no es cristiano, no es creyente. ¿Qué más fácil es decir? Venga para acá, doña Pancracia. Venga para acá. Mire,
¿Me hace un favor? Lo que pasa es que esto le quedó percudido. Necesito que me haga un favor. Mire, así yo siempre lo hago y me queda brillante. Así. ¿Sí? ¿Entendiste la para acá? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay, hermano? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con los discípulos? ¿Qué hizo contigo? ¿Qué está haciendo contigo y conmigo? Entonces se enseña, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Que porque pagamos un vil salario? ¿No nos creemos? Y escucha, hermanos. No quiero escuchar a ningún hermano de la iglesia. Oiga, ¿al fin encontró la muchacha? Eso es un término, ¿qué? Despectivo. Dices, ofendemos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no está en nosotros. Jesús sabía que uno de los discípulos lo iba a traicionar. Jesús sabía que uno de los discípulos lo negaría. Y Jesús sabía que todos lo iban a dejar solo. Pero Él dijo, los amaré hasta el fin del mundo. Amén. Él sabía lo que iba a suceder con ellos. Entramos a la enseñanza. Capítulo 1. De Juan 13:1. Sí, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿los amó hasta cuándo? Hasta el fin. Pero Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Jesús sabía quién lo iba a traicionar ahí en ese versículo? Sí, claro. ¿Él sabía quién lo iba a negar? Sí, claro. ¿Él sabía que ellos todos iban a salir corriendo? Sí. Pero mire lo que dice el versículo número 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, escúchelo bien lo que dice la Biblia, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin. El Señor hasta cuándo te ama, te ama a ti, me ama a mí. Hasta el fin. Gloria a ti, Señor. Versículo 2, ¿qué dice? Y cuando cenaban, dice la Biblia, y cuando cenaban, ¿cierto? Como el diablo no había, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dese cuenta por qué el apóstol Juan no le hace tanto énfasis. Porque es que hay muchas iglesias cristianas que la cena lo toman ya como un rito y no de verdadero corazón, no lo hacen en espíritu y en verdad, hermanos. ¿Por qué Juan no hace tanto énfasis en la cena? Porque para Juan, como dijo un gran teólogo cristocéntrico, dijo porque el pan llena el estómago y el estómago expulsa a la letrina, ¿cierto? Pero la palabra grabadas en las tablas de nuestro corazón siempre permanecerán y dan vida para siempre. Amén. Y entonces, ¿cuántas personas habían con Jesús? Con Jesús. ¿Cuántos discípulos? ¿Y Jesús? ¿Y Satanás? ¿Se dan cuenta? No estaba. ¿Se dan cuenta? Hermanos preciosos, la Biblia dice, aquí dice la Biblia, en el versículo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto
en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. El diablo ya había puesto en el corazón de ¿qué? De Judas Iscariote. Volver, versículo 3, ¿qué dice? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿a Dios qué? Iba. Entonces, hermanos, volviendo al versículo 1, al versículo 2, al versículo 1, Jesús, ¿qué sabía ya? Número 1, que lo iban a traicionar. Número 2, que lo iban a negar. Y número 3, que lo iban a dejar ¿qué? Solo. En el versículo 2, ¿quién entra a operar? Satanás. Y en el aposento alto, ¿quién entró que no fue invitado? Satanás. Como él siempre, a Satanás entra donde no lo invitan. Donde no lo invitan, porque es que cuando alguien peca no lo invita, sino le dice, entre. Él entra, porque es atrevido. Él entra, él no tiene ningún problema. ¿Qué fue lo que puso Satanás en el corazón de Judas? ¿El deseo de qué? De entregar al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 6, 70, 71. Eso. ¿Qué dice Juan 70, 71? Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los dos, y uno de vosotros es ¿qué? ¿Cómo llamó a Judas? Diablo. ¿Cómo llama a los pecadores? Diablo. ¿Qué pecados? Perdón. ¿Cómo llama a los que practican el pecado? Diablo. Hijos del diablo. Ojo. Ojo. La Biblia dice que todos los que practican el pecado son hijos de quién? No les dice diablo, les dice hijos. Ojo. ¿Estás con eso, hermano? ¿Y qué dice la Biblia? Uno de vosotros es diablo. Versículo 71, ¿qué dice? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de quién? De los 12. ¿Qué dice Marcos 14:10? ¿Qué dice? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Escúchelo bien, hermanos. Satanás siempre está buscando las cabezas. Aquí no dice que Satanás, dice aquí, dice, ¿fue a dónde? ¿A los qué? ¿Fue a los guerreros? Por eso es que Satanás, los principados andan buscando presidentes, gobernantes, alcaldes, senadores,